Creo que en primero es una recompensa de un año de trabajo bastante intensa, como lo dije hace 10 minutos. En un año finalmente hemos pasado de nada, de una página blanca, a una empresa estructurada aquí, con un desarrollo bastante fuerte, una imagen también en el mercado francés, que es uno de los más competitivos que hay en Europa. No, estoy bromeando, es la verdad. Y entonces, bien, fue un aterrizaje complicado, que fue duro, intenso, pero estamos contentos de estar en esta situación hoy, que marca una cierta trayectoria ahora para el futuro. Entonces, realmente una historia de hombres también, una historia de valor, una linda historia. Y yo que me encanto los españoles, para decir todo, lo dije, no hay tantas compañías españolas que ha podido venir en el mercado francés y realmente imponerse, y lo está haciendo MIC. Entonces, gracias a él, sobre todo. Somos más viejos, tengo un poco No, hablando. no, pienso que lo que digamos es que vamos en ramos al origen donde nadie va. Es que estamos el asegurador de las personas que tienen dificultades para ser asegurado. Y es importante porque es un desarrollo, un rol social, una misión. Y al inicio es lo mismo. Los otros, los competidores, dicen, ¿por qué tú eres loco de hacer eso? Es un gran riesgo porque al final estamos muy técnicos, tenemos expertos y es muy eficiente, pero al inicio es porque tú estás asegurando estas personas que están malas, que trabajan malas. No, para nosotros hay una parte del mercado que está muy buena y nadie quiere trabajar aquí. Estamos aquí para estas personas de calidad y que no tienen soporte de las otras aseguraciones. Eso es una misión. Básicamente estamos equipando los pymes, para los pymes, pequeñas pymes, y es un mercado que no está tan bien trabajado para los grandes, digamos, compañías, para simplificar el discurso. Y la verdad que MIC desde el inicio, en España y ahora en Francia, lo hizo desde toda la vida. Entonces, cuando hablo de misión, casi es había una manera primero de trabajar en un focus que era interesante, profitable, etcétera, pero también una especie de, sí, queremos ser el asegurador de la gente que tiene dificultad. Yo creo que porque la verdad que el seguro no es súper fun, ¿eh? Cuando tenemos 20 años no piensas a ser asegurador, poco, digamos, hay muy pocos. Pero es un papel súper importante. O sea, la gente no se da cuenta de lo que significa y hoy en día, digamos, el poder económico está en las manos de los bancos y de los aseguradores. Al menos que sirva algo, este poder, esta capacidad financiera, y es lo que estamos haciendo. Entonces estamos no solamente contentos del desarrollo, la parte económica, pero también la misión que representa. Muy bien, no es un placer porque, como dice Emmanuel, es mucho trabajo y es muy difícil de tener una licencia para trabajar en Francia. La pregunta es sobre el evento. Sí, sobre el evento es que hoy venir para mostrar que es un suceso después de ese año de trabajo es un placer porque Mucho tomar. Es exactamente lo que tú dices. Es decir, es un... A ver, toma. Ok. No, digamos que como el evento es... para mí es como en España, tú debes trabajar, pero después que no conocemos acá en Francia. En Francia no se hace más. Lo digo de verdad, es la diferencia cultural, y también con Latinoamérica. Cuando tú vas a trabajar ahí, tú ves que la gente trabaja fuerte, pero sabe también disfrutar a la noche. O sea, nosotros estamos en París, entonces, aquí es el momento de disfrutar, es el momento idóneo para disfrutar, lo disfrutamos. A tomar. ¿C'est pour moi? ¿Tienes humor español? No lo sé, estoy viendo allá, entonces un poco, ahora sí, un poco. Pues puede ser. Poco a poco, sí.
Muy bien. ¿Y qué les diferencia de sus competidores?